Gracias, Jesús, por esa sangre derramada. Gracias por esa sangre que toca nuestras vidas, Señor. Y en esta mañana no solo te adoramos, sino que estamos dispuestos a escuchar de tu palabra. Háblanos, abrimos el entendimiento para que sea así. Alúmbranos en nuestro entendimiento también. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tomamos asiento. Muchas gracias. Vamos a abrir nuestras Biblias en Oseas capítulo 6, 1 Corintios 2 y Gálatas 5. Y poco una continuación del mensaje del domingo pasado, en esta mañana, donde comenzaba diciendo el domingo pasado de que en el mundo hay sistemas que dominan, no siempre para bien, sistemas políticos, sistemas económicos, sistemas religiosos que cierran posibilidades, pero también hablaba de que por sobre todas las cosas hay dos sistemas por encima de todo esto, que es el sistema del príncipe de este mundo, el humanismo, y el sistema del reino de Dios. ¿Recuerdan esto aquellos que estuvieron? Y que por supuesto teníamos que movernos en este segundo sistema, en el del reino de Dios, que por sobre todas las cosas es el amor, un amor inclaudicable, un amor maravilloso, un amor que tocó nuestras vidas, un amor que no deja de ser, tal como la palabra lo expresa, es amor sublime sobre cada una de nuestras vidas, absoluto, incondicional. Hablaba también de las distintas promesas que había, y me refería a Isaías 60, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y continuó hasta el verso 5, que decía también que esto, si bien era una profecía todavía no cumplida sobre el pueblo de Israel, nos pertenecía también a nosotros, porque somos parte de ese olivo original como ramas injertadas. Esperamos esa manifestación gloriosa sobre nuestras vidas. También me refería al pasaje que era clave de 1 Corintios, que hoy vamos a leer otros versículos, o referirnos a otros versículos, de 1 Corintios 11 al 14, especialmente el 13, dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y hacía referencia a eso, ese énfasis de acomodar nuestras vidas, o las cosas espirituales se explican espiritualmente, como dice alguna otra versión. Y decía también que la cuestión está si queremos haber salido del reino de las tinieblas a su luz admirable, como expresa la palabra de Dios desde el día que nos entregamos, si queremos acomodarnos a ese nuevo sistema del reino de Dios. Depende de cada uno.
depende de la decisión de cada uno. Tenemos alinearnos a eso, es una decisión. Todo es bueno para alinearse al reino de Dios. Y decíamos que, aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. Y Pablo dice, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Y Jesús es el mejor ejemplo. Era inclaudicable al reino de Dios, fiel al reino de Dios. Hablaba el lenguaje del reino de Dios, es nuestro mejor ejemplo a seguir, y la responsabilidad de quién es nuestra, en forma individual, en forma personal. Nadie nos puede obligar. Podemos decirlo en algún sentido que la palabra nos empuja, nos obliga, porque es tan clara que deberíamos tomar esas decisiones. Pero, como decía, no se puede estar con un pie en el reino de las tinieblas y un pie en el reino de Dios. Uno tiene que escoger en nuestras vidas. Hoy, seguir hablando de este tema y comenzar con Oseas capítulo 6, verso 3, y dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Una promesa preciosa. Otra versión lo dice: esforcémonos por conocer al Señor, a estar tan seguros en Él como del amanecer, que el amanecer llegará. Vendrá a nosotros como la lluvia, como el agua fresca que cae sobre la tierra. Otra versión dice: oh, si conociéramos al Señor. Lo expresa de esta manera, lo exclama: esforcémonos por conocerlo. Es un esfuerzo, una decisión de cada uno. Esa lluvia es Jesús mismo, porque es el agua de vida, es la fuente de vida, así como habla Juan capítulo 4, Apocalipsis capítulo 21, capítulo 22. Fuente de vida, hay que esforzarse por conocerlo para acomodar nuestras vidas, lo espiritual a lo espiritual. Qué importante para nosotros. Él desea que bebamos de esa agua de vida. Él anhela. El que beba de esta agua, le dijo a la samaritana, no tendrá sed jamás. ¡Qué promesa! El que beba de esta agua. Y la samaritana no entendía, si no tenés cómo sacarla, pero se estaba refiriendo a lo espiritual. Entonces, si bebemos de esa agua de Jesús, fuente de vida, no tendremos sed jamás. Y Él desea que tú, que yo, bebamos de esa agua que nos da vida eterna. Agua también tiene que ver con avivamiento, con restauración, con fe. Entonces, estar determinados en conocer al Señor, así como lo expresa Oseas, verso 3 del capítulo 6, requiere de una acción de parte nuestra. Requiere de acción de tu parte, una acción de cambio. Ahora, ¿qué estamos dispuestos a cambiar en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a cambiar aquellas cosas que interfieren con ese acomodamiento de lo espiritual a lo espiritual? Como bien dije antes, es una decisión personal, es una determinación de cada uno, de conocerlo como lo expresa la palabra. Es una decisión, tenemos que darle lugar a Él. También en nuestras vidas tenemos que ver que no es lo que dice la gente, no es lo que dice el sistema, porque hablé de sistemas al principio, es la determinación de cada uno. No es lo que me dicen, porque a veces nos movemos por lo que dice aquel, porque dice el que está de turno, que es famoso. No, es decisión de cada uno. Mirá, si Jesús hubiera tomado las palabras de Pedro cuando le dijo: de ninguna manera te acontezca esto. Apártate de mí, dijo Jesús, porque tiene una determinación, la mirada puesta en la cruz, para derramar de esa sangre como cantábamos cada uno de nosotros. 1 Corintios capítulo 2, versos 12 y 13.
Lo habíamos leído el otro día, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino que la enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el verso 12, dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Pablo lo aclara bien. ¿Por qué lo está diciendo? Por las confusiones que había en el pueblo, en la iglesia de Corinto. Como lo puede ver en cada una de nuestras vidas. No tenemos el espíritu del mundo, sino el que proviene de Dios. ¿Para qué? Para saber algo, lo que Dios nos ha concedido. Echar mano, dice, conocer lo que Dios nos ha concedido. Es algo que nos da gratuitamente, algo que tiene que ver con rescate en el original. El rescate que hizo Cristo en nuestra vida cuando derramó esa preciosa sangre. Esa preciosa sangre. Otras versiones dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido, para darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Cuando leemos distintas versiones, nos aclara un poquito más el panorama para entender verdaderamente, para expresar las verdades espirituales. Lo dice acomodando lo espiritual, pero para expresar. Es nuestra función expresar esas verdades espirituales que tu vecino, tu vecina, mi vecina y el mundo necesita. Necesita verdades espirituales. Hay muchas cosas espirituales, pero esta es la verdad. Me hablaban de hace poco de un muchacho que conocía y era bastante problemático, violento, poco psicópata, y consiguió su paz, su tranquilidad por medio de filosofías, un engañador. Y realmente parece que no expresaba esa violencia, porque esa filosofía que él practicó le hizo pensar, reflexionar, pero seguía siendo un engañador, seguía engañando gente. O sea, no ejercía violencia. Entonces yo pensaba, yo también fui engañador en mi vida. Engañé a mucha gente. No era violento, pero engañaba a mucha gente. Pero la filosofía de Jesús, de la palabra, me hizo transformar y no engañé más a nadie. Ahí está la gran diferencia entre lo espiritual que te puede ofrecer cualquiera y lo espiritual que viene de parte de Dios. Una gran diferencia. Porque muchos pueden conseguir la paz, pero verdadera paz proviene del Señor. Muchos pueden practicar el amor, pero el verdadero amor, y no está mal lo otro, porque pacifica las cosas. No estoy diciendo que está mal, pero el verdadero amor es el que proviene del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hay una base, hay un fundamento muy sólido, muy fuerte. Y Gálatas 5:6, el tercer pasaje que me refería, dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bien claro. A Efesios dice, sed llenos del Espíritu, andad en el Espíritu. Otra versión dice así, les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Y antes decía que depende de cada uno, de la determinación, de la decisión, lo que quiera tomar en su vida, pero también depende a quién le dejamos que gobierne la vida, nuestra vida. ¿Quién dejamos que tenga acceso a nuestras vidas? Porque recuerdo lo que decía el otro día al principio, cuando hablaba del príncipe de este mundo, y Jesús lo dejó bien claro. Ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo, él no tiene ningún dominio sobre mí.
que otras versiones decía, el que manda en este mundo, el que gobierna este mundo. ¿Quién gobierna nuestras vidas? Porque Jesús lo deja claro. ¿A quién le doy lugar? Si el que manda en este mundo, el que gobierna en este mundo, que no tiene nada que ver conmigo, Pablo dice, no nos comportamos, no nos acomodamos a este mundo. Pero es para pensar, para reflexionar. Pero aparte de esto, nuestras vidas pueden estar gobernadas por nuestras emociones, por estados de ánimo, por creencias erróneas, por mandatos preestablecidos que vienen de los ancestros y va pasando de generación en generación. Son sistemas, no tan grandes como los religiosos, no tan grandes como los económicos, como los políticos, más chicos, pero sistema al fin que encierran. No me dejan acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Quién gobierna la vida? Tenemos que ser gobernados por el Espíritu. La palabra es bien clara. Por eso es importante estar alineados con Dios, acomodando este espiritual a lo espiritual. Cuando Gálatas dice andad en el griego, esta palabra significa vivir, moverse uno mismo, andar, ocuparse, conducir, encaminar, proceder. ¿En qué? En el Espíritu. Ir en el Espíritu, conducirse en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Vivir es tener vida, seguir es ir, distintas definiciones, ir o estar después o detrás de una persona o cosa, ir por un determinado camino o dirección, lo dice el diccionario. Encaminar, enseñar a alguien por dónde ir, ponerlo en camino, conducir, llevar, transportar alguna cosa de una parte a otra, proceder, comportamiento, modo o forma de actuar. ¿Cuál es el modo de actuar de nuestras vidas? Podrán decir, como decía aquí un verdadero israelita, tu lenguaje te delata, como le decían a Pedro, que lo identificaban enseguida con Jesús, con aquel que iban a crucificar en ese momento. Claro, ahí Pedro tuvo que aprender la lección, lo negó 3 veces. Andar en el Espíritu para no satisfacer, no saciar una necesidad de la carne, para alinearse con Dios. Pero hay gente también que no le da lugar a esto. Y todo le cae mal. Todo lo mira mal, me miraron mal, me hicieron mal, todo lo demás. Pone toda la culpa en el otro. ¿No conocen gente así? Nunca se hacen cargo de nada, parecen ciertos políticos que no se hacen cargo de nada. Y es así, cuando tiene que hacer una mirada interior, sanar su vida, sus emociones, sus relaciones, entonces es una chiquilinada, una inmadurez, nunca crece. Son sistemas en la vida. No lo deja avanzar, siempre la culpa la tiene el otro. No puedo andar en el Espíritu porque fulanito, porque menganito, por esto, por lo otro, porque me miró mal, porque me dijo tal cosa. Todo el mundo no me quiere. Wow. Y en la vida siempre vamos a tener oposición, vamos a tener luchas, siempre. No, el que diga que no, o una enseñanza que diga que no, es mentira. Siempre vamos a tener oposición, tener luchas. Eso nos forma nuestras vidas. Por eso la única vida, tener una vida exitosa, la garantía, es una vida controlada por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso Pablo dice, andad en el Espíritu, vivir en el Espíritu, seguir en el Espíritu, proceder en el Espíritu, conducirse en el Espíritu. Y Dios nos va a dar fortaleza siempre. Dice Romanos, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Una victoria que está garantizada. Porque ya nos amó y nos sigue amando. Nos dará victoria total, no parcial. Victoria total.
total. Por eso la vida es un proceso de decisiones en nuestras vidas. Y cuando las decisiones están alineadas con la palabra de Dios, hay una garantía de destino, porque me respalda la palabra. Y la Biblia me enseña que Jesús vino para darnos vida, y vida ¿cómo? Escasa. No, vida en abundancia, Juan 10:10 lo dice. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, y la abundancia no tiene que ver con lo material, es con todo. Con absolutamente todo, esa prosperidad. Ahora unos puntos para ir acomodando lo espiritual a lo espiritual. En primer lugar, algo que muchas veces me han escuchado y lo sabemos, pero es bueno recordarlo, siempre. Siempre es bueno recordarlo. Es tener la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuándo? Siempre. Siempre presente. Dice el Salmo 1, 2 y 3, en la palabra de Dios se deleita, hablando del hombre el justo, y de noche y día medita en ella. ¿Cuándo medita? Siempre. Es como un árbol plantado a la orilla de un río, cuando llega el tiempo da fruto y sus hojas más se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Todo. ¿Qué cosa, no? Me lo dice la palabra. Todo cuanto hace, prospera. Ahora, Josué dice, repite siempre las palabras del libro de la ley de Moisés, estúdialo de día y de noche, de manera que puedas actuar de acuerdo a lo que está escrito en el libro. No actuar de otra manera, lo que está escrito en el libro, para que te vaya bien, y esta versión dice, y tengas éxito. Palabra de Dios para todo. Para que tengas éxito. Ahora, la palabra de Dios es tan importante porque forma nuestra vida, forma nuestro pensamiento, transforma nuestras vidas. Porque la palabra es creativa, es medicina, es salud, es poder. La misma palabra que crearon los cielos y la tierra, la tenemos nosotros. Está depositada en nuestras vidas. Ahora, por eso tenemos que leer, meditar en la palabra de Dios. ¿Cuándo? De día y de noche. De día y siempre. ¿Por qué lo hacemos de vez en cuando? Si es siempre. Y repetitivo, sí, muchas veces. La parashá que hacen los judíos, cuando empieza el año nuevo judío, leen todo el Pentateuco, y los judíos mesiánicos agregaron la parte de todo el Nuevo Testamento y vuelven a repetirla, y una y otra vez, y por repetición, y por repetición. Ay, no, pero que no hay nada original. Algunos dicen, ay, tiene que haber una palabra de revelación. Mirá, si dice algo que no dice la palabra, porque hay mucho de eso, ¿eh? No, lo que dice la palabra, perdón. Porque qué peligro eso que quieren decir algo original. Es muy peligroso. Decir algo original, ¿qué? Original es la palabra, el origen de todas las cosas. Meditar de día y de noche. Toda palabra errónea en la vida hará que se formen pensamientos erróneos. Y toda palabra correcta hará que se desarrollen pensamientos correctos. ¿Qué mejor que una palabra correcta que la palabra de Dios? Por eso es muy importante evitar en la vida mensajes negativos, gente tóxica, gente que siempre está mal, que siempre piensa mal, que siempre habla mal, y aún cristianos, aún cristianos. No se le reveló nunca, o no le dejaron. A veces yo uso esa palabra y digo, no, me corrijo. Dios se reveló. Que yo le dé lugar o no le dé lugar es otra cosa.
totalmente diferente. Tener la palabra de Dios y rodearme de gente positiva formará mis pensamientos. Segundo lugar, entonces me lleva a tener pensamientos correctos, emociones correctas. Y muchas veces le echamos la culpa al diablo por los pensamientos que tenemos. Vino el diablo y me sembró un pensamiento. ¿Y por qué le diste lugar al diablo? A veces le damos tanto poder al diablo que no tiene, porque no tiene. Muchas veces más todo lo que nos tejemos mentalmente, toda la tormenta de cosas erróneas en nuestra vida que nos hacen actuar mal. Por eso cuando uno tiene pensamientos correctos, nos llevará a una vida de abundancia. Pensad en todo lo honesto, lo justo, en lo que hay virtud. Un pasaje muy conocido. En eso piensen. En eso piensen. Esa es la actitud positiva que Pablo nos enseña. Lo usan otras filosofías esto. ¿Cómo no lo vamos a usar nosotros? En tercer lugar, que antes hablaba de las decisiones que tienen que ser buenas decisiones. Tomarlas con el Señor, orar al Señor, estar tranquilos, no apresurarme, darle tiempo a las cosas. Pues yo me apresuro, me puedo equivocar, ese consejo divino tiene que estar en esa meditación de día y de noche. En lo que voy a hacer en mi vida. Decisiones importantes, por supuesto, no que si me levanto a la mañana, qué ropa me pongo, que si me tomo un café o un mate, no, eso no. Decisiones importantes que marcan el destino de nuestras vidas. ¿Por qué tengo que tomarlas con el Señor? Porque invito a Jesús a ser parte de esas decisiones. Ahí es cuando Él me acompaña todos los días, porque la tomé con Él. Si yo tomo una decisión sin Él, y Jesús dice, yo no tengo nada que ver, no me consultaste. Y no es que Él me va a hablar, va a tener paz en el corazón y saber las cosas que voy a hacer. Jairo, hace poco mencionaba este pasaje como ejemplo y me encanta el ejemplo de Jairo, que dice Marcos 5, que llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, al ver a Jesús se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia, mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Tomó una decisión correcta, el principal de la sinagoga. Era un judío que conocía las Escrituras, que reconoció el Mesías, a que estaban esperando, que estaba allí. No era como otro religioso, fue y se postró a sus pies, le insistió, pues sabía a quién iba, sabía dónde iba. Y Jesús, dice después el verso 24, que fue con él, o sea, se involucró Jesús con la decisión y la petición de Jairo. Se involucró, iba con él, lo implicó en sus asuntos. ¿Y cuál fue el resultado? Éxito. Su hija fue sanada. Su hija fue sanada. Porque las decisiones tienen que tener acción. Siempre eso. Este es el cuarto punto. Las decisiones tienen que llevarme a una acción. Si yo oro al Señor y le pido al Señor y tengo claridad de lo que tengo que hacer, pero me quedo sin hacer nada, soy negligente. Soy negligente. Estoy fallándome a mí mismo, no le estoy fallando al Señor. Toda decisión me tiene que llevar a una acción, tomar la acción y concretar. Como lo hizo Jairo. Escuchó sobre Jesús, fue, lo siguió, se postró, le clamó. Y ahí sabemos cómo es el relato que apareció esta mujer con el flujo de sangre. Y que no sé el tiempo que habrá pasado. Que fue, se hizo lugar entre toda la multitud, le tocó el manto, habló con ella, fue sanada.
Y después siguió, llegó Jesús, y toda la gente negativa, tóxica, le dijo que se vayan. Es lo que yo me refería antes, lo hizo Jesús. Ahora, en ese intervalo de tiempo, no sé cuánto tiempo habrá pasado. ¿Qué habrá pasado por la mente y el corazón de Jairo? Le habrá sido interminable, pero siguió allí, porque había tomado una decisión, había acción. Y fue ese éxito de su hija que recibió sanidad. Al tomar una decisión con la guía del Señor, hay que esperar el proceso de Dios, el tiempo de Dios. El tiempo de Dios para que las cosas se concreten. Porque siempre es el tiempo de Dios y no mi tiempo, no tu tiempo. No nuestro tiempo. En quinto lugar, algo de suma importancia, tanto como la palabra, intimidad con Dios y oración. Intimidad con Dios y oración. No hay nada que reemplace esto. Esa intimidad con el Señor, en esa oración, porque si lo hago con mis propias fuerzas no tiene sentido. Es un desgaste inútil. Y después capaz le echo la culpa a Dios también. Hay un ejemplo que leí una vez y rescaté, que dice: un muerto está en el cajón, tiene todo: páncreas, corazón, hígado, esqueleto, oreja, ojo, diente, a no ser que tenga dentadura postiza. Todo, pero le falta lo esencial, lo fundamental. No tiene vida. Y a veces hay cristianos así, el que no ora, no tiene intimidad, no lee la palabra. No es un cristiano fundamental. No hay vida del Espíritu. No se anda en el Espíritu. Por eso qué importante es. Y por último, unánimes. Hay que ser uno. ¿Para que sean uno? ¿Para qué? Para que el mundo crea. Uno acá, uno con los demás. No hay otra fórmula mágica, porque nos complicamos tanto los evangélicos. Muchos quieren la unidad, pero lo que cada uno lidera. No, si la lidera Menganito, no. Yo quiero guiar la unidad. Y cuando vemos la unidad, unánimes, en el libro de los Hechos, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban a ser salvos. Ni predicaban. No dice que predicaban, eran uno. Cubrían necesidades. Pasa que muchas cosas que Dios estableció son reemplazadas con cosas que Dios no estableció. Y están incorporadas porque es el sistema, están incorporadas porque así es. Y entonces metemos excusas, cubrimos con excusas. ¿Y eso qué conlleva? Una sequedad espiritual. Hacer todo automáticamente, porque estoy acostumbrado. Hasta aquellos que se movían en el espíritu y se equivocaron alguna vez, hicieron conforme lo venían haciendo siempre. No hubo una renovación porque se hizo siempre igual. ¿Me doy a entender? Por eso siempre meditar, orar, estar en intimidad. No, pero si Dios está en todos lados. Claro que Dios está en todos lados. Por supuesto que sí. El Espíritu está en todos lados. Si yo le doy lugar o no es otra cosa. Dice la Biblia que estaban todos unidos, estaban en comunión, común unión. Y todos en esa común unión
añadía al Señor los que iban a ser salvos. ¿Quién los añadía? El Señor. Él está con los que le invocan de veras, dice la Escritura. Yo estoy con vosotros, pero si le invocás de veras, en serio, cambia la situación. Si no, son todas excusas. Por eso hay que hacer una mirada retrospectiva, meditar, analizarnos, vernos, cada uno en forma personal, analizar nuestras propias vidas, ser sincero con uno mismo. Totalmente sincero. Yo no tengo que estar comentándole a nadie, ser sincero, mira, Dios, yo creí que esto era así, que era de esta otra manera, pero veo que no. Quiero encaminar mi vida, acomodar eso espiritual a lo espiritual. No hay otra forma, no hay otra manera. Y el tiempo pasa volando. Pasa muy rápido el tiempo. Son los mismos 365 días del año, los mismos 12 meses, las mismas 24 horas, pero pasa rápido, pasa volando. Y cuando nos damos cuenta, ya pasó 2 meses y medio del año. Y no podemos volver las cosas atrás. ¿Sabes? A veces digo, Señor, si yo pudiera ir a ese tiempo, vos sos el dueño del tiempo, haceme ir. Por supuesto que no. No me hace caso el Señor. Es como si preparo una comida con muchos ingredientes y después los quiero separar. Ya está todo mezclado, pasó. Aprovechando, por eso la Escritura dice aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo aprovechamos el tiempo? Por eso, volviendo al capítulo 6 de Oseas, que dice, esforcémonos por conocer al Señor, hasta estar tan seguros en Él como de que el amanecer llegará. Vendrá a nosotros como la lluvia, como el agua fresca que cae sobre la tierra. ¿Cuánto hay que buscar al Señor? ¿Cuánto hay que esforzarnos hasta estar seguro de cómo que está el amanecer? Que viene el amanecer. Por eso, como Pablo, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Teniendo la palabra de Dios, teniendo pensamientos correctos, tomando buenas decisiones, accionar sobre las mismas, tener intimidad con Dios y estar unánimes. Unánimes con los demás, pero unánimes conmigo mismo también. En lo que creo, en lo que pienso y en lo que hago. Ahí se requiere unanimidad también, la coherencia que muchas veces hablé. Entonces las cosas comienzan a ser diferentes. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y recordar en esta mañana, Señor, lo que Pablo le escribe a los Corintios, recordarnos a nosotros mismos que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino ese espíritu que proviene de Dios, para saber lo que tú nos has concedido. Qué privilegio tenemos, Señor. Lo que los antiguos no pudieron tener en todos, sino cuando tu espíritu estaba sobre reyes, profetas, sobre siervos. Y en Pentecostés ha sido derramado sobre toda carne. Y tenemos el Espíritu.
tenemos que andar en el Espíritu, acomodar lo espiritual a lo espiritual cada uno de nosotros. Tenemos riquezas tremendas en nuestras vidas. Señor, que podamos tomar de esas riquezas cada uno de nosotros y poder así en intimidad conocerte más y más, esforzarnos por conocerte más y más. Gracias, Señor, por esta mañana, gracias por tu palabra. Señor, que nuestro compromiso sea siempre ese, día a día meditar en tu palabra y tener tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengas una bendecida semana.